Ya le aparece grabando, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Perfecto. Ok. Sé que ustedes en clases vieron el principio de Bernoulli. También vieron un poquito de conservación de masa, ¿cierto? Con el teorema de transporte de Reynolds. ¿Llegaron hasta ver eso? ¿Nadie aquí dio clases? Sí, teorema de transporte de Reynolds sí lo vimos. Ya, ok. Quizás lo que no han visto del teorema es que se puede aplicar a la conservación de la masa, que bueno, es uno de los principios más fáciles de entender. Que bueno, significa que si es que, no sé, pues tiene una cierta cantidad de fluido moviéndose por una tubería, por ejemplo, bueno, la misma cantidad de fluido que entra, la misma es la que sale, ¿verdad? En teoría, esa cantidad la deberíamos medir como la masa, porque la masa no se puede crear de la nada o destruir, pero si es que el fluido es incompresible, o sea que la densidad no cambia, también podemos decir que el volumen es el mismo. El volumen que entra en un cierto tiempo también es el que sale. Es algo por la forma más fácil de entender la conservación de la masa. Ok, pero vamos a empezar con el principio de Bernoulli y les voy a hacer una pequeña introducción por si no les ha quedado muy claro las clases, para que les sea intuitivo entender esta ecuación que resulta tan importante en esta etapa del curso. Bueno, imagínense que tienen un campo de flujo, ¿cierto? Y aquí, ¿pueden ver mi mouse? Sí, sí se ve. Perfecto. Ya, entonces imagínense que aquí tiene una partícula de fluido que está yendo por esta línea de corriente y claramente tiene una velocidad u que es paralela a la línea de corriente. Porque las líneas de corriente son las líneas que van en la dirección de la velocidad de las partículas en ese momento. Vamos a considerar que estamos en estado estacionario, o sea que en todo instante el flujo se está comportando igual. Obviamente las partículas se mueven, pero las mismas partículas que hacen cierto recorrido van a ser seguidas por otras partículas que van a hacer el mismo recorrido. Eso básicamente es estacionario. Entonces, mira, hagamos zoom en esta partícula y veamos qué fuerzas actúan sobre ella. Bueno, aquí tenemos la velocidad y tenemos que principalmente hay dos fuerzas. Una es la gravedad, claramente, la estamos apuntando hacia abajo, y la otra es el campo de presión. Porque claramente si un objeto, por ejemplo, tiene presión más grande por un lado que por el otro, bueno, el objeto se va a mover hacia el lado que tenga menos presión, porque la presión genera una fuerza. Es una fuerza por unidad de área. Entonces, veamos eh, la contribución que hacen estas fuerzas a el cambio de la velocidad del fluido. O sea, lo que significa que son las componentes de las fuerzas en la dirección de la línea de corriente. ¿Ok? Por ejemplo, si tuvierais fuerzas perpendiculares a la dirección del fluido, lo que harían sería girarlo, ¿verdad? Como fuerzas centrípetas de ese tipo. Pero aquí nos vamos a fijar en las fuerzas que están en la misma dirección que la velocidad. Entonces, por ejemplo, para la gravedad, lo que importa es esta dirección, que depende del coseno del ángulo, o el ángulo definido de esa forma. Entonces aquí tienes la componente de la gravedad que influye en el cambio de la velocidad. Y para la presión, lo único que importa son la presión a los dos lados, delantero y trasero. Y vamos a decir que este elemento de fluido, que bueno, pueden considerarlo como una partícula, pero que tiene un volumen definido. No exactamente un átomo, sino que es como un espacio de este fluido que se está moviendo. Bueno, y por ejemplo, podemos anotar las fuerzas, la suma de fuerzas sobre esta partícula o elemento, como, bueno, la presión por área, podemos decir, a ver, presión trasera por el área, menos la presión delantera por el área. Pero estamos diciendo que la presión, bueno, que esta diferencia de presión es la de adelante menos la de atrás. ¿Ok? Siempre vemos los diferenciales como final, medio, inicial, ¿cierto? Bueno, como es la dirección del movimiento, por eso tenemos el signo negativo. Porque en el fondo es la de atrás menos la de adelante.
y por el área, que sería el área que está en esta posición. Y para la gravedad tenemos, claro, G por el coseno del ángulo, como teníamos, por la masa de este elemento. ¿Todo bien hasta acá? Si hay algo que no entienden, por favor, pregúntenme. ¿Podría explicar de nuevo lo del menos en el dp? Ya, estamos considerando que hacia la dirección que se está moviendo el fluido es adelante, o la dirección positiva, por decirlo así. Entonces, bueno, el menos dp es porque en realidad nosotros estamos cachando que la fuerza que hace esta diferencia de presión es la presión de atrás menos la de adelante. No la de adelante menos la de atrás. En todo caso, esta aplicación es más conceptual o intuitiva, no es 100% rigurosa, pero la idea es que a ustedes les termine haciendo sentido esto. El principio de Bernoulli, de dónde viene. Entonces tenemos la presión de adelante, bueno, la de atrás menos la de adelante, por eso es menos la diferencia de presión por el área. Que el área estaría aquí y sería igual que el área aquí, porque estamos considerando un elemento rectangular, más fácil. Bueno, Ya, ahora gracias. vamos a dividir por el volumen de esta partícula. Y el volumen es esa área, el dA, ¿cierto? Es un área diferencial, por eso es un dA. Igual que la masa, que es un dm, porque es una partícula infinitamente chica. Vamos a ir por el volumen, y el volumen es dA por ds, que estamos diciendo que es esta longitud hacia adelante. Entonces, dividiendo por el volumen, aquí tenemos la F minúscula, que estamos diciendo que es la fuerza por unidad de volumen. Y bueno, producto punto por S, ¿por qué? Bueno, porque estamos diciendo las fuerzas que van en la dirección de la línea de corriente. En el fondo, eso es el producto punto. ¿Cierto? Una fuerza vectorial, uno la multiplica por un vector unitario y te da la fuerza en esa dirección. Bueno, esta letra rara, que es como una al revés, lo estamos usando como volumen. Esto lo van a ver después seguido en el curso, para no diferenciarla de una B corta como de velocidad. Así que esta al revés es un volumen. Entonces, bueno, esto es simplemente la ecuación de arriba dividido por el volumen, ¿verdad? Pero el área dividido por el volumen es 1 partido en el ds, ¿cierto? En esta longitud. Y la masa dividido en el volumen es la densidad. Ahora, este coseno, si se fijan aquí, que tenemos el ds, que es como cualquier longitud que esté en esa dirección, en la longitud de la línea de corriente. Se puede descomponer en un dx y un dz, como de las coordenadas cartesianas. Entonces el coseno simplemente dz partido por ds. Lo reemplazamos. Entonces la densidad aparece aquí. dz partido por ds es el coseno. Y entonces nos queda un dp dividido en ds. Entonces, en el fondo, la fuerza por unidad de volumen que sufre este elemento es cuánto varía la presión a lo largo de la línea de corriente por unidad de ese largo, ¿cierto? Y bueno, la densidad por la gravedad por cuánto varía la altura por una cierta variación a lo largo de la línea corriente. Pero bueno, esto no es necesario que lo entiendan tan profundo. El punto es que tenemos que la sumatoria de fuerzas es eso. Pero por la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, como estamos considerando fuerza por unidad de volumen, en realidad tenemos densidad por aceleración. Entonces imaginemos que este elemento se desplaza, ¿cierto? Según su velocidad. Y para hacerlo más fácil, digamos que se desplaza también, se desplaza a la misma distancia que lo que mide. ¿Ok? Para que, por ejemplo, la presión que antes teníamos aquí actuando sobre el elemento antes sea la misma presión que está actuando acá. Para que todo quede más cuadradito. Entonces, bueno, sabemos que este elemento tiene una suma de fuerzas que no necesariamente es cero, así que podemos decir, ya, ok, el elemento va a acelerar. Esta partícula de fluido va a acelerar en esta dirección. ¿Se entiende eso?
¿Le hace sentido? ¿Sí? Bueno. Entonces acelera la partícula. Pero como estamos en estado estacionario, sabemos que todas las partículas que pasen por acá se van a acelerar igual. Entonces, en vez de decir como, ok, en lo que se demoró esta partícula en avanzar, aceleró, podemos decir que la partícula aceleró por el hecho de moverse desde este lugar hasta el otro lugar. Esto es un poquito complicado de entender quizás, pero como todas las partículas se están moviendo igual, en vez de decir que la partícula aceleró en tanto tiempo, podemos en vez decir que la partícula aceleró por el hecho de moverse de una posición a otra. Y esto es lo mismo que decir que en el fondo la velocidad en este punto del espacio, el campo de velocidad, sea más grande que este. O sea, si la velocidad aumenta en una cierta dirección, el campo de velocidad, eso significa que las partículas están acelerando mientras van de un punto al otro. Solo que nosotros estamos viendo el campo de velocidad estático. O sea, nosotros no estamos siguiendo, por ahora sí, estamos siguiendo una partícula y vemos la suma de fuerzas. Pero cuando nosotros vemos el campo de velocidad, no estamos siguiendo ninguna partícula, sino que estamos viendo cómo están pasando todas las partículas nomás. Y si estamos en estado estacionario, lo que estamos viendo es lo mismo todo el rato. Las partículas pasando y comportándose exactamente igual. Bueno, entonces digamos que por el hecho de moverse de un punto a otro, por favor interrúmpame si es que no les queda algo claro. Por el hecho de moverse de un punto a otro, esta partícula aceleró. Entonces aumentó su velocidad en una cantidad de v. Bueno, claramente la diferencia de velocidad entre antes y después es el dv, y la aceleración es el dv partido en el tiempo, ¿cierto? Y bueno, esta masa dividido en volumen es la densidad. Pero ahí, como le estaba diciendo, en vez de considerar que la partícula aceleró pasado un cierto tiempo, en vez de eso digamos que la partícula aceleró pasando de esta posición a esta posición, pero tenemos que considerar el tiempo que se demoró en pasar de esta posición a esta posición. Entonces aquí está una diferencia de velocidad causada por un desplazamiento en la dirección S, y aquí tenemos el tiempo que se demoró en avanzar esa distancia de S. ¿Pero cuál es el tiempo que se demora? Bueno, esto es simplemente la velocidad de la partícula. Mientras más rápido vaya, menos se demora en pasar de una posición a otra. Entonces nos queda esto. Densidad por velocidad por la variación de velocidad en la dirección de la línea de corriente. Entonces igualemos esta aceleración con la suma de fuerzas. Y pasando los términos que están arriba, para el otro lado, nos queda esto. Un término de la presión, un término de la velocidad y un término de la gravedad. Ya les tiene que sonar conocido que esto es parecido al principio de Bernoulli. Bueno, simplemente esto lo vamos a integrar, ¿ok? Lo que significa que en realidad, en vez de considerar cada diferencia entre dos posiciones infinitamente cerca, vamos a empezar a considerar la diferencia total entre dos posiciones cualquiera que estén en esa línea de corriente, porque estamos considerando todo lo que está en una misma línea de corriente. Entonces, en vez de considerar de este punto en vez de este, integrando podemos empezar a considerar, por ejemplo, este punto y este punto. Todos los puntos que estén en la misma línea de corriente. Entonces vamos a integrar esto nomás. El lado derecho se integra y sigue siendo 0, ¿verdad? Como lo estamos integrando en ds, bueno, aquí nos queda un dp. Aquí pasamos la densidad para afuera y nos queda v por dv. Y aquí pasamos el rho g y nos queda dz. Bueno, integrar el dp, una diferencia de presión, simplemente es la diferencia entre los dos puntos, la presión entre los dos puntos. La integral de v de v es un medio v al cuadrado. Y como estamos integrando los dos puntos, nos queda ese término en el punto 2 menos el punto 1 al fondo. Y con esto lo mismo. Claro, el dz es el z2 menos z1. Entonces aquí tenemos presión
estática, por decirlo así, presión dinámica y presión hidrostática, le dicen a estos tres términos, en dos puntos diferentes. Ordenando podemos llegar a la expresión más conocida de la ecuación de Bernoulli, que tenemos esto. La suma de estos tres términos es igual a la suma de los mismos términos en otro lado, en cualquier otro lado de la línea de corriente. Entonces, en el fondo, la suma de estos tres términos de la presión, la energía cinética, podríamos decirle este término, y la energía potencial, a eso se le dice presión hidrostática, pero en el fondo es energía potencial. Esta vez se le dice presión dinámica, pero en el fondo es energía cinética. Y esta es la presión estática. Entonces, la suma de la presión estática, la energía cinética y la energía potencial, a lo largo de una línea de corriente, se mantiene constante. Ustedes pueden interpretar en cierta forma estos tres términos como energía. Y en el fondo, simplemente significa que es una ley de conservación de la energía, mecánica en este caso. Muchas veces en el colegio vieron conservación de energía, por ejemplo, pero para una partícula sólida, por ejemplo, tenían simplemente la energía cinética y la energía potencial, ¿cierto? Por ejemplo, el típico ejemplo de una montaña rusa, en que mientras baja va a aumentar la energía cinética, disminuye la potencial, y mientras sube al revés. Bueno, aquí tenemos la presión, que es una contribución importante en los fluidos, que no se suele tener en los sólidos, por ejemplo. Bueno, sí, de repente. Pero claro, en los fluidos siempre va a haber un campo de presión asociado que va a hacer fuerzas. Fuerzas como las que vimos antes. Entonces, bueno, ojalá se haya entendido más o menos de dónde viene el principio de Bernoulli. El fondo es suma de fuerza igual a aceleración, masa por aceleración. ¿Queda alguna duda hasta acá? Por mi parte, todo bien. Ya. Perfecto. Bueno, y las cosas que nosotros asumimos primero fue que la ansiedad era constante. Así que incompresible. Aparte, no consideramos ninguna fuerza viscosa, que después las vamos a ver en el curso. Vamos a asumir que no había ninguna fuerza viscosa, entonces, bueno, no viscoso. Y estacionario. Tuvimos que asumir que era estacionario para poder asociar esto que le hablé antes de que cuando una partícula acelera, no solo es porque está aumentando la velocidad por sí sola, sino que es el hecho de desplazarse a un punto que tiene mayor velocidad. Bueno, esto lo pueden repasar cuando estudien, pero en el fondo es una consecuencia de que todo el campo se esté moviendo igual. Por ejemplo, si es que el campo de velocidad tuviera un efecto en que en el tiempo solo todas las velocidades del campo están aumentando, entonces claramente el hecho de que una partícula acelere al pasar de un punto a otro no es toda la aceleración que va a tener, porque también va a tener una aceleración que va a ser igual en todo el campo de velocidad, en el fondo. Como que va a aumentar por moverse, pero también va a aumentar por el hecho de que todas las partículas están aumentando más gigante la velocidad. Pero aquí no está pasando eso, sino que todos se están moviendo igual. Y esta ecuación se cumple entre todos los puntos de la misma línea de corriente. Entonces, mientras hay una línea de corriente, nosotros podemos aplicar el principio de Bernoulli. Si es que no hay una línea de corriente, o sea, conectar un camino entre dos puntos, en teoría no se puede aplicar el principio de Bernoulli, pero es posible de repente hacer como algunos truquitos que lo hacen más o menos válido. De hecho, vamos a ver un ejemplo ahora mismo. Vamos a empezar con el primer problema. Primero, bueno, veamos el enunciado. Este es el problema que lo van a ver en el laboratorio 1. Que lo van a hacer en la casa. Y bueno, tienen un estanque, una botella, lo que sea, un área lo suficientemente grande. Y le vamos a hacer un hoyito por el lado. Pero el nivel del agua tiene que llegar más arriba que el hoyito, ¿cierto? Entonces, la gracia simplemente es poder encontrar con qué velocidad va a salir el chorro, dependiendo de cuánta agua tenga la botella. Intuitivamente podemos saber que si tiene más agua, el chorro va a salir más fuerte, ¿cierto? Y esto en realidad es porque la presión en las partes de más abajo
va aumentando y esa presión hace que el fluido acelere. Y también como segunda parte del problema, la gracia es encontrar en condiciones ideales, claramente, cuánto alcanza a llegar al chorro horizontalmente, cuánto alcanza esta longitud de L. Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar eso. Ok, aquí les propongo usar la ecuación de Bernoulli entre, bueno, en realidad debería ser puntos 1 y 2. Entre estos dos puntos. Pero a lo mejor a ustedes no les parezca tan obvio que se puede usar. Y es verdad, porque en realidad, claro, nosotros vemos que hay un chorro saliendo por el punto 2 y que claramente tiene que haber una línea de corriente, porque si no, no se estaría moviendo nada. Pero de verdad, ¿hay partículas que se estén moviendo de 1 a 2? Es el tema. No necesariamente se necesita eso. Simplemente tiene que haber un movimiento general de 1 a 2 para que haya línea de corriente. No necesariamente una partícula que de verdad estuvo en 1 tiene que llegar a 2. Esas son las líneas de camino, creo que pathlines. Y bueno, es que en teoría, aquí tenemos un estado que realmente no es estacionario, porque nosotros podemos pensar que mientras estaba vaciando el fluido por el chorro, el nivel del agua está bajando, por ejemplo. Y si no queremos que baje, tendríamos que rellenarlo por arriba. Y eso haría cosas raras. Pero la gracia es que imagínense que la botella es tan grande que en relación a la cantidad de fluido que está saliendo, el nivel del agua va a bajar muy poco. Entonces eso no va a hacer ningún efecto. Entonces, claro, esta es una pequeña trampa, por decirlo así. Pero mientras tenga sentido, en realidad se puede usar, claro, con un grado de precisión quizá un poco mejor. De hecho, cuando ustedes hagan este experimento, no les va a dar exactamente los mismos resultados, le va a dar un error, pero pueden usar esto como una aproximación, y esa es la gracia. Bueno, mientras más general y menos preciso sea una ecuación al principio, claro que están arriesgándose a tener un error mayor. De hecho, el agua es viscosa, aunque tenga una viscosidad muy baja. Y como no estamos considerando esto, va a ser un poco diferente. Entonces esto es simplemente una aproximación. Entonces, bueno, tenemos la ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos. ¿Qué vamos a decir? El punto 1 está abierto a la atmósfera, como la botella abierta, por ejemplo. Y el punto 2, que está saliendo a la atmósfera, también tiene la misma presión atmosférica. Así que la presión en 1 y en 2 es la presión atmosférica. Y la diferencia de altura entre 1 y 2, o sea, este ρGZ1 y ρGZ2, la diferencia de altura sería, bueno, el H y el Y, ¿cierto? La altura en 1 es el H y la altura en 2 es el Y. La velocidad en el punto 1 vamos a llamar la velocidad del estanque. Y la velocidad en el chorro simplemente v, de velocidad. De verdad, si no queda algo claro, interrúmpame nomás. Para tener que preguntando todo el rato, ¿se entendieron? Bueno, y aquí va un truquito. Como dijimos, la velocidad del estanque es tan chica, en comparación a la otra velocidad, que el cuadrado de esa velocidad va a ser aún menor, ¿cierto? O sea, la energía cinética en este punto es nada prácticamente. Entonces vamos a despreciar ese término. Y bueno, la presión atmosférica es la misma en los dos lados. Así que se cancelan y estos términos los podemos juntar, lados de la altura. Entonces, bueno, nos queda esta expresión. Despejando la velocidad, nos queda que, bueno, la velocidad del chorro va a ser raíz de 2g por la diferencia de altura entre los puntos 1 y 2. O sea, al fondo, ¿qué tan más arriba está la superficie del agua que donde está el chorro? Bueno, y como les dije antes, en realidad es súper lógico esto, porque la presión que está haciendo que el fluido vaya con esa velocidad es la presión hidrostática que está ocurriendo entre los puntos 1 y 2. Si nosotros bajáramos este hoyito más abajo, el chorro saldría más fuerte. Y eso se cumple con esta ecuación, porque la diferencia entre H y Y sería más grande si es que bajamos el punto 2. Entonces, bueno, aquí tenemos la velocidad y la gracia
ahora es encontrar la distancia L. Pero para la distancia L vamos a asumir que una vez que sale el chorro, las partículas se comportan como partículas nomás. Entonces podemos aplicar las típicas ecuaciones de movimiento que vimos en el colegio. Pero si no se acuerdan, aquí tenemos una pequeña demostración, pero no nos concentremos tanto en esto porque simplemente las típicas ecuaciones. Ok, una vez que sale el chorro, no hay ninguna fuerza que esté actuando en la dirección horizontal, ¿verdad? La única fuerza sería la gravedad. Entonces la velocidad horizontal se mantiene y es igual que la velocidad inicial, porque esa velocidad inicial del chorro era solamente horizontal. Integrando tenemos que x es velocidad por el tiempo, ¿cierto? Bueno, podemos despejar el tiempo. Y en este caso tenemos que la aceleración en y se debe a la gravedad, ¿verdad? Integramos de nuevo, y esta ecuación es la típica, la de y es y0 más velocidad inicial por tiempo, más un medio aceleración tiempo cuadrado. Muy típico. Aquí vamos a meter el tiempo que encontramos antes, ¿cierto? Y nos queda una función de y en función de x. Una función de y en función de x es la curva, básicamente, que es la que tenemos aquí, que es una parábola, ¿cierto? Un hecho súper conocido. Y bueno, simplemente vamos a evaluar a una distancia en x igual a L, que es lo que nos interesa, el L que queremos encontrar. Y sabemos que cuando el chorro llega a una distancia L, la altura del chorro va a ser 0. Entonces simplemente en esta ecuación, y igual esto, reemplazamos x igual L, y igual 0. Entonces ahora claramente podemos despejar L. Y ahora podemos meter la velocidad que hemos calculado antes. Aquí, esta velocidad, la v. Y tenemos una expresión para a qué distancia va a llegar el chorro en función simplemente de la altura del hoyo y de la altura del nivel del agua. Estas dos ecuaciones, las dos que están enmarcadas, las van a tener como un formulario para el laboratorio 1. Y la gracia del laboratorio 1 es que ustedes comparen lo que obtuvieron experimentalmente con estas dos ecuaciones teóricas. Analicen qué tan equivocadas están, el error, a qué se puede deber el error, ese tipo de cosas. Va a ser bien interesante. Así que, ¿de verdad todo quedó claro? Yo tengo una duda, pero no es del problema. ¿Sí? Para poder ocupar Bernoulli, ¿tienen que cumplir con todas esas hipótesis que están abajo o que solo cumpla una? Con todas. Ah, Pero ya. no son tan exigentes tampoco. Estas cosas pasan todo el rato, o sea, es muy típico considerar el agua como un fluido no viscoso, pero bueno, si uno tuviera como miel, claramente no se va a cumplir esto, porque las fuerzas viscosas van a ser importantes. El agua es incompresible prácticamente siempre, y a veces vamos a tener problemas con aire, pero cuando el aire va a velocidades bajas también es incompresible prácticamente. De hecho, flujos compresibles probablemente no los veamos en el curso. Así que mientras las hipótesis básicas sean cumplidas de forma razonable, o sea, no de forma exacta, se pueden usar aproximaciones, entonces está bien. Y lo estacionario también lo vamos a usar en general, o sea, de que si está todo el rato pasando lo mismo en el problema, entonces en general es un flujo estacionario. Ya, muchas gracias. Ya, entonces pasamos al problema 2. Ok, este aparato es un tubo de Pitot, pero para entender lo que es un tubo de Pitot, primero hay que entender lo que es un piezómetro. No sé si han visto lo que es un piezómetro, a lo mejor lo han visto con el Brian. Bueno, el punto es que un piezómetro es básicamente un tubito que se pone en una tubería, por ejemplo, pero se pone perpendicular a la dirección de la tubería. Entonces, la gracia no es que salga fluido por ahí y como que se escape todo el rato, porque el fluido en realidad se está yendo a la dirección de la tubería, ¿no? Entonces, si ponemos un tubito
que el hoyo esté perpendicular a la dirección del flujo, lo único que estamos midiendo ahí, bueno, lo único que estamos causando, es generar una columna de agua, o sea, que por ese tubo suba un poco de agua, pero esa cantidad de agua que sube se debe simplemente a la presión hidrostática. Entonces, si nosotros sabemos que al final de la columna de agua, ¿cierto? Por el tubo va a subir un poquito de agua, al final, la parte de arriba, la presión va a ser atmosférica porque el tubo está abierto. Entonces, simplemente con esa ecuación típica de la presión es la presión en un punto más ρ GH, vamos a poder saber cuál es la presión abajo. Entonces, eso es una forma muy fácil de medir la presión de un flujo en una tubería, por ejemplo, simplemente midiendo la altura a la cual se eleva esa columna de agua. Entonces, por ejemplo, no sé, pues en esta foto, este hoyito que está acá arriba está perpendicular al movimiento del fluido, porque en esta tubería, en el fondo, se supone que el fluido está yendo de izquierda a derecha, en masa. Como está perpendicular, como muestra esa flecha azul, el agua va a pasar de largo, pero el agua va a tener una cierta presión. Igual en el punto de acá abajo es lo mismo. Y esta presión va a hacer que se genere una columna de agua que llegue más arriba de la altura de la tubería. Y es por el hecho de que la presión acá es más grande que la atmósfera. Entonces aquí va a subir hasta una cierta altura. Midiendo esa altura, por ejemplo, midiendo la altura de aquí hasta acá, desde la parte de arriba hasta el centro, podemos saber la diferencia de presión entre acá y acá. Entonces, si sabemos que aquí es la presión atmosférica, aquí vamos a ver la presión. El tema es que un tubo de pitot es básicamente lo mismo, pero el agujero está apuntando justo en la dirección a la que está yendo el fluido. Y esto va a causar que la columna de agua sea más grande, porque aquí no solo estamos midiendo la presión, sino que también vamos a estar midiendo la energía cinética que tiene el flujo. Porque mientras el flujo se está acercando a este tubito, en algún momento va a tener que frenar porque el agua no está fluyendo continuamente. Entonces, básicamente, el agua, por ejemplo, aquí en este punto, justo en la entrada del tubito que está paralelo, el agua se va a estancar, no va a tener velocidad, pero va a recibir el golpe de todas las partículas que vienen de atrás con esa velocidad. Entonces, básicamente, esa energía cinética se va a transmitir como una presión adicional. Por eso a veces a la energía cinética, el término un medio ρ velocidad al cuadrado, se le conoce como presión dinámica. Es una presión extra que podemos medir por el hecho de que el fluido se está moviendo. Entonces, básicamente, lo que hace el tubo de pitot, cuando lo combinamos con un piezómetro, es que, claro, por el tubo paralelo, estamos midiendo la presión y la energía cinética. Y por el piezómetro solo estamos midiendo la presión. Entonces, si usamos esos dos tubos y comparamos la altura a las que se elevan las columnas de agua, podemos, en el fondo, medir indirectamente la velocidad del flujo. Y esto vamos a hacer ahora. Vamos a encontrar una expresión que nos permita determinar la velocidad del flujo en función de esa diferencia de altura. Entonces, partamos. Ok, primero vamos a decir que estas alturas que están aquí, en 1, en 3 y en 4, son prácticamente a la misma altura. Este tubo siempre es muy finito. O sea, digamos, puede ser de 1 o 2 milímetros de ancho. Y obviamente una tubería va a ser mucho más ancha que esa, por lo general. Entonces, bueno, estas alturas que están acá prácticamente tienen la misma altura. Pero las alturas que importan son las del 2 y el 5. Vamos a decir que la altura de columna estática, H estática, es simplemente la altura absoluta del punto 2. No hemos dicho dónde está el 0, ya lo sé, pero da lo mismo, porque en el fondo siempre estamos con diferencia de altura. De hecho, estamos diciendo que estas tres alturas están a una cierta altura igual, pero no estamos diciendo que es altura 0. Podríamos decirlo,
El punto es que aquí no importa cuál es el punto de referencia, porque en esta ecuación de Bernoulli siempre tenemos diferencias de altura. O sea, al fondo aquí tenemos una altura absoluta, pero siempre va a estar acompañada en el otro lado por otra altura que se pueden restar. Así que en el fondo es lo mismo que lo del tema de la energía potencial. Lo único que importa es la diferencia de energía potencial. Bueno, y a la altura dinámica la voy a llamar 0 a 5 más. Entonces, por la ecuación hidrostática entre 1 y 2, que es lo del presión igual presión 0 más ρ GH, pero aquí lo quise poner de esta forma para que ustedes se den cuenta de que esto es en el fondo la ecuación de Bernoulli, pero sin los términos de la energía cinética. Y esto es un punto importante conceptualmente, yo creo, para que cachen que en el fondo se debe a lo mismo. El mismo principio. Lo que pasa es que, claro, entre los puntos 1 y 2, por ejemplo, eh, no está yendo, no hay una línea corriente en el fondo entre 1 y 2, porque todo el fluido está quieto, ¿cierto? Entonces las velocidades de los dos puntos son cero prácticamente. Entonces, aplicar el principio de hidrostático es una consecuencia del principio de Bernoulli. Ya, bueno, el punto es que, claro, sabemos que la presión en 2 es la presión atmosférica. Y, bueno, no importa la diferencia entre las alturas 1 y 2. Entonces, la presión en el punto 1, que la vamos a llamar la presión del fluido, que está aquí abajo, o sea, al fondo todos estos puntos forman parte del mismo punto de medición. Es la presión atmosférica, que es la presión que tenemos aquí, más el término hidrostático, ρg por H estático menos Z. O sea, en el fondo, esta diferencia de altura. Entre el 2 y todo lo que está aquí abajo. Ok. Ahora, vamos a aplicar el principio de Bernoulli entre los puntos 3 y 4. El punto 3 no está justo a la entrada del tubo, sino que ya todavía tiene velocidad. Tiene la velocidad que tenía el flujo desde antes. ¿Ok? Pero en el punto 4, claramente el flujo ya está frenado, no tiene velocidad, ¿cierto? Pero hay una línea de corriente en el fondo, que claro, el fluido va a estar desacelerando hasta frenar completamente cuando entre al tubo. Pero hay una línea de corriente en el fondo. Si quieren podemos poner el punto 4 a la entrada del tubo, da lo mismo. En el fondo hay una línea de corriente porque el fluido se está moviendo mientras desacelera en esa dirección. En un momento va a llegar a la velocidad cero, pero hay una línea de corriente. No significa que esté entrando continuamente agua al tubo, acuérdense. Pero en el fondo que es que el fluido se está moviendo en esa dirección y eventualmente va a llegar hasta la entrada del tubo. Entonces, bueno, la altura es la misma en los dos puntos, ¿cierto? Bueno, la presión, el punto 3 es la misma presión que estábamos midiendo antes, ¿cierto? Vamos a decir que la presión en todo este lado es la misma, la presión estática, P. Y entonces, cancelando los términos de gravedad y todo eso, llegamos a que la presión del punto 4 es la presión del fluido más la presión dinámica o la energía cinética. Entonces, como les dije, en el fondo, esa energía cinética se está traspasando en forma de presión mientras el fluido se frena. Bueno, y a esta presión, a este término más bien, de presión estática más presión dinámica o energía cinética, se le conoce como la presión de estancamiento. En un fluido en general, en un flujo, cuando uno tiene un punto que tiene una velocidad que es igual a cero, por ejemplo, cuando uno tiene un flujo en un auto, por ejemplo, alrededor de un auto mientras se está moviendo, por ejemplo, el aire que se mueve alrededor, siempre va a haber un punto como adelante del auto que esté estancado, que el aire no se esté moviendo, sino que el aire llega a chocar con el auto, por ejemplo, y se queda quieto. En cambio, el aire que está pasando por los lados es capaz de desplazarse hacia atrás. Entonces, en un flujo cualquiera, un punto donde la velocidad del flujo sea cero se conoce como un punto de estancamiento. Y la presión en ese punto va a ser la presión general del flujo más la energía cinética del flujo. Y eso se le conoce como presión de estancamiento. Y ese STG es por stagnation, que es estancamiento en inglés. No le quise poner est porque, para que no se confunda con estáticos. Entonces, bueno,
la presión de estancamiento es la presión que estamos midiendo aquí en el punto 4. Y luego podemos aplicar Bernoulli entre 4 y 5. Y claro, lo que importa es la diferencia de altura, los dos puntos están quietos. Entonces, la presión de estancamiento, que es la presión del punto 4, más la profundidad a la que está el punto 4, es la presión atmosférica más la altura del punto 5, en el fondo, que es la altura dinámica, como teníamos. Entonces, aquí tenemos las tres ecuaciones que hemos estado sacando. Una donde podemos medir directamente la presión, con el piezómetro nomás, que era por el hilito que tenía la menor altura. Una expresión para la presión de estancamiento. Y aquí cómo se relaciona la presión de estancamiento abajo con esta altura de columna de agua. O sea, simplemente combinamos las ecuaciones. Bueno, ¿qué hicimos acá? A ver, metimos la presión de estancamiento aquí. Y aquí en la presión metimos esta ecuación de arriba. ¿Ok? Y nos queda esta cosa. Aquí tenemos presión atmosférica a los dos lados. Se cancelan. En general la presión atmosférica siempre se cancela en estos casos. Cuando tenéis como dos puntos diferentes cuando tenéis presión atmosférica. Como aquí, el punto 2 y el punto 5. Pero bueno, lo van a ver las ecuaciones. Se cancelaron las presiones atmosféricas. Vamos a reunir todas las alturas. Y nos queda que, claro, la energía cinética de aquí que tenía el flujo aquí abajo se debe simplemente a la diferencia de altura entre el punto 2 y el punto 5, la altura dinámica y la estática. Y eso lo estamos llamando delta H. Entonces claramente tenemos una expresión para la velocidad en función de simplemente delta H. Y esto es lo que hace un tubo de pitota en el fondo. Puedo medir esas dos alturas, se pueden medir manualmente o incluso hay tubos de pitota electrónicos que te miden las alturas digitalmente. Y podéis determinar la velocidad del flujo. Uno de los instrumentos más típicos e importantes en sistemas de tuberías y todo eso. Esto es un espacio para dudas. Ok. Qué bueno que estén entendiendo todo. Ahora pasemos al tercer problema y último. Ya estamos bastante bien con la hora. Que es un tubo de Venturi. Esta es otra forma de medir velocidades. O caudales, si podemos decirlo. Aquí imagínense que tenemos una tubería, un sistema de tuberías, y en cierto punto nosotros querríamos medir cuál es la velocidad en esa tubería o cuál es el caudal. Si nosotros conocemos el área transversal de la tubería, conocer la velocidad y conocer el caudal es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque el caudal es todo el flujo que está pasando a través de y ese flujo es la velocidad. O que es lo mismo decir que el caudal es la velocidad por el área transversal. Otra forma que podemos interpretar esto es decir que la velocidad, aparte de ser la velocidad de las partículas de fluido, ¿cierto? Podemos interpretar la velocidad de un flujo o de un campo de velocidad como el caudal por unidad de área, o cuánto fluido se está transportando a través de un área por unidad de área, por un área unitaria, por decirlo así. Es algo muy interesante de tener en cuenta. Así que la velocidad de un fluido no solamente es la velocidad de las partículas, sino que es cuánta masa o en realidad es cuánto volumen de fluido se está transportando a través de un área por unidad de área. Es lo mismo que decir que el caudal divide en el área, es la velocidad. Son una de las ecuaciones más típicas, si o sí la han visto. Pero cuando sigan viendo el teorema de transporte de Reynolds, en especial con Brian, van a utilizar consecuencias más importantes de las relaciones entre la velocidad, el caudal y el área, y la conservación de la masa. Pero lo único que necesitamos saber, en este caso, es que si tenemos una tubería, el caudal que está pasando en cierta sección de la tubería, por ejemplo aquí, donde tenemos marcado de 1, tiene que ser el mismo caudal que está pasando a través de cualquier sección. En el fondo el caudal nos mide volumétricamente la cantidad de agua, por decirlo así, o de fluido. Entonces, esto es en un fluido incompresible, si no tenemos que considerar la masa.
Pero entonces, en el fondo, lo único con que quiero que entiendan es que el caudal que pasa por la sección 1 es igual que el caudal que pasa por la sección 2. La velocidad va a ser diferente. El área también va a ser diferente, pero el caudal es el mismo. Si pasan 5 litros por segundo, aquí tienen que pasar 5 litros por segundo. Porque aquí tenemos dos piezómetros, de hecho. Y como estamos diciendo antes, como estaban ubicados perpendicular, el agua pasa de largo, ¿no? Aquí estamos midiendo la presión. Pero no va a haber flujo por acá. Entonces, todo el agua que pase por el punto 1 tiene que pasar por el punto 2. Y también va a ser la misma cantidad que pase por aquí, por la derecha. Entonces, bueno, el objetivo, muy similar al anterior, es tratar de encontrar el caudal que está a través de esta tubería en función de la diferencia de altura entre los dos piezómetros. Lo que vamos a ver en este problema es el efecto Venturi, que básicamente es una consecuencia directa, como dice acá, del principio de Bernoulli, que es que si es que un fluido va a pasar por un área más estrecha, va a acelerar claramente, pero por el hecho de acelerar, su presión estática va a disminuir. Y eso es porque para acelerar necesita energía de alguna parte y la saca de la presión. Bueno, esto también se puede interpretar como con lo mismo que vimos antes, con la diferencia de presión, en el fondo, para que el fluido acelere, la presión adelante tiene que ser menor a la de atrás, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a encontrar el caudal en función de la diferencia de altura y también de los diámetros. Entonces partamos. Ok, como dijimos, el caudal, que es una Q única, es igual a la velocidad que tiene el fluido en el punto 1. Esta puede ser una velocidad en general, siempre, ¿verdad? Más adelante en el curso van a ver que la velocidad tras la tubería no es como uniforme, pero estamos considerando una velocidad promedio. Entonces, el caudal es la velocidad por el área. El área es un círculo que tiene un diámetro de 1. Entonces, aquí está la fórmula para el área de una sección circular. ¿Cómo despejar la velocidad en el punto 1? Así, directamente dependiente del caudal y del diámetro. El punto 2, lo mismo. Y lo importante es tener en cuenta que el caudal es el mismo. O sea que si nosotros conociéramos el caudal, vamos a saber cuál es la velocidad en cada punto, simplemente sabiendo cuál es la sección transversal o el diámetro. Bueno, aparte vamos a usar el hecho de que tenemos los piezómetros y podemos determinar las presiones en los puntos 1 y 2. Claramente la presión en el punto 1 es la presión atmosférica más ρg por la altura de la columna de agua en el punto 1. Igual en el punto 2. Entonces vamos a restar estas ecuaciones. Y nos queda que simplemente la diferencia de presión en el punto 1 y punto 2 directamente dependiente de la diferencia de la altura de la columna de agua. Un tema muy parecido al problema anterior. Ahora, les quiero hacer notar una cosa, que por ejemplo, ya nosotros tenemos este piezómetro metido hasta el centro de la tubería, pero ¿qué pasa si nosotros lo alejáramos hasta como casi el borde? ¿Esta altura a la que llegaría esta columna sería la misma o cambiaría? Por ejemplo, si nosotros subimos todo este tubo, estoy hablando de la altura absoluta de este nivel. ¿Subiría también? ¿O se quedaría igual? ¿O bajaría? Bueno, la respuesta es que se quedaría igual. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque nosotros estamos pensando en una presión única para toda esta área transversal, en realidad, si lo vemos como al detalle, la presión entre este punto, por ejemplo, aquí el centro de la tubería, y la presión aquí arriba, sí va a cambiar según la ecuación hidrostática. Claro, no tenemos un flujo directamente de 1 a 2, así que el principio de Bernoulli no es válido ahí, pero es verdad. Pero aún así, la ecuación de presión hidrostática sí vale. No sé, porque para esto simplemente necesitas dos puntos que estén en un mismo campo de fluido. Entonces,
entre acá y acá, la presión hidrostática va a cambiar con el ρGH. Entonces es lo mismo que está cambiando dentro de la tubería que fuera de la tubería, en realidad. Entonces, claramente, si nosotros subimos la tubería, no hace nada, po. En el fondo, esta altura absoluta se relaciona tanto con, no sé, pues, a ver, si nosotros estamos considerando la altura H1 desde acá hasta acá, claro, nos va a decir cuál es la presión aquí al medio. Pero si nosotros dijéramos ya H1 va desde aquí hasta la parte de arriba, entonces nos estaría calculando la presión en toda esta altura de arriba. Y si nosotros quisiéramos la presión aquí al medio, tendríamos que hacerle el ρGH adicional. Pero bueno, estamos considerando que en realidad esta tubería tiene una presión, bueno, que el área no es tan grande como que la presión varíe significativamente y como que los tubos son más largos. Un tubo de un piezómetro, dependiendo de la presión, pero es posible que la columna suba 10 centímetros, podría llegar a 1 metro. Creo que un experimento de la U puede llegar a como más o menos 1 metro en una las máquinas que tienen en los laboratorios presenciales. Pero en el fondo, claro, si nosotros tenemos una tubería chica, la diferencia de presión a través de esta área es casi nada. Ya, pues entonces, bueno, sigamos con el problema. Bueno, tenemos esta ecuación de diferencia de presión en función de la altura y tenemos expresiones para la velocidad. Aquí la ponemos para acordarnos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Principio y entre los puntos 1 y 2. Bueno, como dijimos, las áreas no son tan grandes, así que las alturas de los puntos 1 y 2 son las mismas, prácticamente. O si quieren, consideremos el punto central, da lo mismo. Entonces, la presión en el punto 1 y el punto 2, bueno, las podemos restar, ¿cierto? Y podemos aplicar esta ecuación. Bueno, como dije, se van a estas alturas primero y nos queda esto. Ok, aquí metamos la ecuación para la presión que teníamos. Entonces nos queda, bueno, la diferencia de velocidades al cuadrado y la diferencia de altura en el fondo. Ya no dependemos directamente de las presiones. Y ahora, para las velocidades metamos la expresión que teníamos para la velocidad, pero teníamos velocidad al cuadrado. Así que nos queda como el caudal al cuadrado, el diámetro elevado a 4, ¿no? Y nos queda esta expresión. Entonces, básicamente, ya tenemos una expresión que relaciona el caudal con la diferencia de altura. Si queremos despejar el caudal, aquí está. Y nada, pues un tubo de Venturi se puede usar para medir caudales en función de la diferencia de altura, igual que un piezómetro. O sea, si nosotros conociéramos todos los diámetros de las tuberías, podemos usar un tubo Venturi o un piezómetro. No es necesario usar los dos, por ejemplo, porque si nosotros sabemos el caudal, entonces sabemos la velocidad en el punto 1, porque sabemos el diámetro del punto 1. De hecho, bueno, claro, un tubo Venturi sirve para medir como el caudal más general y después con cada diámetro uno puede cachar cuál es la velocidad en cada punto. En cambio, un tubo de Pitot en realidad te sirve solo para el punto que lo tenéis puesto el tubo, el punto que estés midiendo. Y bueno, también puedo comentar que si se fijan los diámetros están elevados a 4 y eso significa que un pequeño error en medir el diámetro va a tener un efecto igual importante en esta ecuación. Así que, claro, un tubo Venturi para medir caudales no es la cosa más precisa del mundo. Aparte que también es difícil medir estas alturas de columna de agua con tanta precisión, porque no muchas veces van a estar como completamente planitas, sino que igual se pueden estar moviendo un poco, o por efectos de la tensión superficial, como que el agua puede como pegarse a los bordes y no ser como una cosa totalmente plana. Sé que, claro, no es muy preciso este aparato para medir caudales, pero es un aparato súper simple y también se usa harto. Bueno, eso fueron todo el problema. Y qué bueno que alcanzamos a hacerlo en 1 hora. Qué sorprendido. El semestre pasado me demoré más. Eh, bueno, ¿qué les pareció? ¿Tienen alguna duda? ¿Cualquier cosa?
Yo tengo. Dime. ¿Con qué deberíamos prepararnos para o estudiar para el laboratorio? ¿Algún material en específico? ¿Un algo? Mm, es que el laboratorio es muy experimental, no tiene casi nada de materia, de hecho. Lo único teórico que necesitan saber chuta, es lo que vimos en el problema 1. De hecho, las ecuaciones que van a usar son estas dos. Y básicamente en el experimento ustedes van a tener una botella o algo así, que traten por favor de que tenga pared em, horizontal, o sea, vertical la pared, para que el chorro salga horizontal. Si no tienen una botella así, por lo menos hagan el hoyo en una parte donde esté vertical. Y me parece que van a hacer 2 o 3 hoyos y comparar la distancia a la que recorren los chorros y todo eso. Pero es simplemente echar agua y medir nomás. Y bueno, por favor, traten de cuidar el agua. Em, ya sé que puede ser no muy fácil cuidar el agua en este laboratorio, pero bueno, siempre es posible como recolectar el agua que está echando el chorro, por ejemplo, no sé, hacer algo. Pero en el fondo ya, echar agua, medir distancias. Vas a tener que medir esta distancia L, medir la distancia de los puntos Y y también medir la distancia de la altura de hasta donde está la web. Y, y claro, si, por ejemplo, ya, si parten con los hoyos tapados, le ponen agua suficiente y después destapan el chorro, ya el chorro va a salir y después va a empezar a disminuir el chorro porque el nivel del agua está disminuyendo, porque el agua se está escapando, ¿cierto? Así que un consejo práctico, cual creo que lo estamos diciendo en el enunciado, es que traten de medir el chorro en el momento en que sueltan el agujero. Pero así es simplemente medir. Van a tener, por ejemplo, datos para L en función de Y y en función de H, por ejemplo. Creo que tienen que también variar H. Y lo van a comparar con estas ecuaciones. De hecho, el enunciado está bastante detallado, creemos. Pero si no, pueden preguntar cualquier cosa. Em, recomiendo que pregunten a mí o a la Maca. El Brian no está directamente vinculado a los laboratorios. Y igual van a tener bastante tiempo para este laboratorio 1, así que ya van a ir agarrando los vuelos a los laboratorios. El segundo laboratorio no sabemos si va a ser también como de este tipo de experimentos caseros o va a ser algo más como tarea, no estamos seguros. El tercer laboratorio es como con cálculos de computador, como la Python, ese tipo de cosas. Pero también va a ser súper guiado. Los laboratorios son fáciles de hacer en realidad. Lo que tienen que ingeniársela un poco es la discusión, el análisis de los resultados y esas cosas, pero les va a ir bien. Bueno, y para la materia del control 1 que todavía queda, ya esto entra. En realidad, la mayoría de la materia que van a ver con el control 1 la van a ver con Brian. Esto es una introducción súper importante porque esto sí entra en el control 1, esta materia, pero muchas veces entra combinada con otra materia que va a ver Brian, que tiene que ver con el teorema de transporte de Reynolds aplicado a conservación de masa, conservación de momentum y quizá conservación de energía. ¿Alguna otra duda? De verdad quedó todo claro porque feliz, quedo feliz con eso. Bueno, ya saben, cualquier cosa, el cuerpo docente está a su disposición. Así que bueno, podemos terminar la clase aquí. Voy a dejar de grabar.